Saludos mis hermanos, que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Antonio Méndez y esta enseñanza va dedicada a las hogueras. Esta parábola tiene como título Las 10 vírgenes. Recordemos que Jesús enseñaba en parábolas, porque él utilizaba un ejemplo terrenal para dar un conocimiento celestial. Antes de comenzar la enseñanza de esta parábola, vamos a orar, a poner esta reflexión en las manos del Señor. Padre Celestial, a esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú tienes todo poder, toda deidad, papá. Señor, te pido, Padre, que esa palabra que es impartida el día de hoy, esta reflexión, Señor, sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, papá. Que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, recordándonos, que esa palabra se haga en nosotros, que sea transformándonos, que sea convirtiéndonos, Señor, en lo que tú quieres que nosotros seamos. Padre, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Padre, y desde ya te damos gracias por esa palabra que tú nos vas a dar el día de hoy, que va a ser de mucha edificación, papá, y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de esta persona, Señor, que solamente soy un simple instrumento. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. La parábola está en el libro de Mateos, capítulo 25, versículo del 1 al 5. Y la parábola tiene como título Las 10 vírgenes. Voy a leerla. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Nadie va a saber el día ni la hora más que el Padre. Amén. Para un mejor entendimiento de esta parábola, vamos a analizar unas palabras claves que están en la narración de esta parábola. Y es las 10 vírgenes, el significado del esposo, la lámpara tiene un significado, el aceite. El esposo en esta parábola simboliza que es Jesús. Y para esto vamos a revisar el libro de Lucas, en la palabra de Dios, Lucas 5, 34 y 35. Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer los que están
de bodas ayuden. Entre tanto, el esposo está con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Amén. Amén. Esa palabra. Se entiende que Jesús es el esposo, ya que Él era el que estaba en medio de ellos en las fiestas, en esas bodas. Él era Jesús. Entonces ellos no podían ayunar en ese momento, pero cuando ya no esté ese Jesús, ellos tendrían que ayunar. El significado de las vírgenes significa que son separadas o por lo general desposadas. Las 10 vírgenes representan en esta parábola a la iglesia, al creyente. También habla aquí de las 5 vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes son ese rebaño o remanente de discípulos fieles que recibirán el reino. Para confirmar esta parte, vamos a leer en el libro de Lucas 12, 32 y 35. Dice: así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Estén vestidos, listos para servir y manténganse las lámparas encendidas. Ya aquí en esta parte habla de ese pequeño rebaño, ¿no?, que van a recibir el reino. También habla de las 5 vírgenes. Dentro de esta palabra también se habla de las 5 vírgenes insensatas. Son personas que se caracterizan por ser necias, por ser tontas, tercas, o falta de sabiduría realmente. Otra palabra que vemos aquí es el aceite. El aceite también simboliza la unción del Espíritu Santo, el poder, la capacidad y la llenura que ofrece el Espíritu Santo a aquellos que a diario viven apegados a Él, a los que tienen una comunión con Él. El Espíritu Santo se describe como el aceite en esta parábola. Para esto vamos a revisar la palabra de Dios en el libro de Isaías 61:1. Los invito a que tomen notas de los versículos para que puedan leerlos más detenidamente. Isaías 61:5. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén, esta palabra, ¿no? A eso nos ha enviado. A eso nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. El Señor nos ha ungido con su aceite, que es el Espíritu Santo, el cual nos ha dejado una labor que es llevar el Evangelio. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, lo cual para cumplir debemos estar en una constante llenura con el Espíritu. Para continuar este estudio, vemos que las vasijas también es un recipiente que dentro de esta parábola simboliza el corazón. Para comprobar esto, vamos a leer en el libro de Corintios 4:17, en la palabra de Dios, donde habla ahí de esto. 2 Corintios 4:7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, amén, esa palabra. También vemos también la lámpara simboliza la palabra de Dios.
vamos a ir al libro de Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Esa palabra nos alumbra el camino correcto, nos ayuda a tomar decisiones correctas. Por lo cual, para demostrar sensatez, todos los que queremos demostrar sensatez, debemos estar constantemente leyendo la palabra. Que esta palabra sea nuestro alimento, nuestro diario vivir. También simboliza el testimonio de los creyentes que da luz a sus almas. La lámpara también simboliza ese testimonio de los creyentes. Para esto vamos a leer en el libro de Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, de reprensiones que te instruyen. Amén. Amén, esa palabra. El mandamiento es la palabra de Dios. Las instrucciones que nos dejó el Señor en la Biblia. Para comenzar a explicar esta parábola, vamos a ir leyendo los dos primeros versículos, que está en Mateo 25:1. Dice, los dos primeros versículos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Aquí Jesús compara el reino de los cielos con la iglesia que está esperando su venida. Pero dice que habrá creyentes prudentes y habrán creyentes insensatos. Eso es lo que quiere decir estos dos versículos. Vamos a continuar leyendo los versículos del 3 hasta el 5. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En estos versículos nos damos cuenta que 5 creyentes prudentes se preparan con el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, que les da el poder, que les da la capacidad, que les da la llenura del Espíritu. Y las 5 creyentes insensatas no están preparadas para la llegada de Jesús. Están distraídas. Lo que nos quiere decir el Señor es que habrán creyentes que tienen una buena relación, una buena comunión con Él, y otros insensatos que, conociendo la verdad, no la hacen, no la obedecen, no la practican. Pero en conclusión, todos los creyentes estaremos a la espera del Señor. Unos creyendo que sí viene y otros lo tienen por tardanza, que está demorando en su llegada. Pero para confirmar esto, vamos a ir al libro de 2 de Pedro 3:9. Lo que dice el Señor en su palabra. 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos indica que el día de su venida ya está establecida por el Padre. Pero si no se ha dado todavía en espera que las personas tengan un arrepentimiento verdadero y puedan ser salvos. También en el libro de Juan 3:17 dice que Él mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor quiere eso, que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. Para continuar la reflexión de esta parábola,
vamos a leer los siguientes versículos, que es el 6 y el 9. El 6 y el 9. 6 al 9, perdón. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Amén. Amén. Dice: a medianoche que llega el esposo, las 5 vírgenes insensatas no están atentas ni preparadas para la llegada del esposo, o sea, la llegada de Jesús. Les hace falta ese aceite, o sea, más del Espíritu Santo en sus vidas, y necesitan llenarse más de Dios. No estaban listas, no estaban preparadas. Continuamos con los versículos. El 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Se cerró la puerta. Amén. Es importante que siempre estemos velando en espera de la venida del Señor, el cual es un hecho real y verdadero. Que la llegada del Señor no nos sorprenda como a estas vírgenes insensatas, que por no llevar una vida no agradable al Señor, se les cierran las puertas y queden fuera de las fiestas de las bodas. Tomando en cuenta esta palabra de Dios, nos previene, Él nos previene ya en la Biblia, en el libro del segundo de Timoteo 2:15. Vamos a leerlo. Segundo de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa el bien, la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Debemos ser esos obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Debemos ser esos obreros aprobados. Amén. Amén. También vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 10 al 12. Primera de Corintios del 10 al 12. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre debemos estar en comunión con el Señor, no creyendo que ya estamos bien, sino que al contrario, de buscar más de su presencia en cada momento, en cada instante, para así no tropezar y poder resistir las tentaciones que nos ponen. Si estamos en comunión con el Espíritu Santo, de hecho vamos a tener las armas para poder defendernos contra el enemigo. Para continuar, vamos a leer el último versículo de la parábola, que es el 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Por lo tanto, Jesús aconseja a sus seguidores fieles que se mantengan siempre vigilantes, siempre velando. Él vendrá y tienen que estar listos
como las 5 vírgenes prudentes. Tenemos que estar listos, así como esas vírgenes prudentes, para no perder de vista su valiosa esperanza, ni el premio en que podamos recibir. Debemos estar siempre preparados, siempre. En la palabra de Dios, en el libro de Marcos, vamos a leer lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí en esta palabra? Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estando atentos para que no nos haya distraídos o dormidos el Señor. Siempre hay que estar velando, orando sin cesar, para que no nos encuentre, así como encontró a estas vírgenes durmiendo, así no nos encuentre el Señor. Aun cuando pasemos circunstancias difíciles, sufrimiento, sabemos que la vida del cristiano no pasa sufrimiento, padece de muchas cosas, pero el Señor siempre está con nosotros. Para esto vamos a ir al libro de 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. Amén. Vamos a pasar persecuciones. No va a ser nada, no va a ser, la vida cristiana no es nada fácil. También vamos a leer en el libro de 2 Timoteo 4:8. Anoten ese versículo, 2 Timoteo 4:8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Todos los que amamos su venida vamos a recibir esa corona de justicia que nos va a dar el Señor. Si perseveramos, alcanzaremos esa corona de vida otorgada por nuestro Señor. Y no solo eso, sino que podremos ser parte de las bodas. Para finalizar, quiero leerles esta cita bíblica. Por favor, les pido que presten mucha atención, que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16:15. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Dice que Él va a venir como ladrón. Y bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Dice el Señor que el día de su venida nadie lo sabe, solo el Padre. Así como el ladrón, cuando ingresa a una casa, no avisa, ni por llamada, por correo, sino que llega de manera inesperada. Así será cuando el Señor Jesús venga. Y debemos estar esperando con esa esperanza, con paciencia, en santidad, cumpliendo sus mandamientos. Anhelo que esta palabra haya sido edificación para sus vidas, llevándola por obra, siendo constantes y fervientes en el Señor. Gracias, mis hermanos. Sean ustedes todos bendecidos.